Vincent, felicidades por aprobar nuestra entrevista en línea. Hemos enviado la oferta a tu correo electrónico. Necesitamos que empieces en Londres en 2 semanas. ¿Tiene alguna pregunta? Al otro lado de la línea, un hombre hablaba inglés con fluidez, y Vincent no dudó ni un segundo en aceptar. No hay problema, llegaré a tiempo. Justo cuando terminó la llamada, la manija de la puerta giró y entró Rachel. Al ver a Vincent, le entregó con suavidad una bolsa de papel. Lo siento, ayer tuve un problema con el bufete, así que no pude pasar Nochevieja contigo. No te enfades. Parecía sincera, y Vincent no lo cuestionó mucho. Tomó la bolsa y miró dentro, encontrando una pulsera de sándalo en el fondo. Fue tan desconsiderada que ni siquiera se molestó en empaquetarla como es debido. El brazalete era caro, pero no por su propio valor. Era un complemento de un brazalete de madera de agar más valioso. Verlo aquí significaba que Rachel compró el brazalete de madera de agar, pero en su lugar le dio el regalo extra. Si no fuera por las fotos que Thomas envió ayer, luciendo una pulsera llamativa, Vincent no habría sospechado que su novia de 5 años le daría el regalo original a otra persona y le daría a él el sobrante. Como cuando afirmó que la empresa la necesitaba cuando en realidad estaba con Thomas en Nochevieja. Pero Vincent no confrontó a Rachel. Simplemente dio las gracias y aceptó el regalo. Al verlo quedarse con el regalo sin más, Rachel frunció el ceño y lo detuvo antes de que pudiera volver a su habitación. ¿Dónde está el mío?, preguntó Vincent, deteniéndose bruscamente, confundido. Miró a Rachel, que le bloqueaba el paso, sin saber qué quería. ¿Cómo que tuyo? ¿No te acuerdas? Prometiste que intercambiaríamos regalos cada año nuevo para demostrarnos que nos queríamos. Rachel parecía molesta. Ella creyó que él lo recordaba, pero en realidad lo había olvidado. Al oír esto, Vincent finalmente recordó, restándole importancia. Llevamos tanto tiempo juntos. Ya somos prácticamente un matrimonio de ancianos. No necesitamos estas formalidades. Rachel instintivamente quiso discutir, pero luego sintió que las palabras le resultaban familiares. De repente recordó el año nuevo pasado, cuando Vincent le preparó un regalo con entusiasmo. Pero ella había olvidado la promesa y llegó con las manos vacías cuando él llegó con su regalo. Decepcionado, él le preguntó por qué lo había olvidado. ¿Qué dijo entonces? Dijo, llevamos tanto tiempo juntos. Somos prácticamente un matrimonio de ancianos. Es solo una formalidad. Olvidado significa olvidado. Al recibir sus propias palabras, Rachel comprendió cómo se sentía Vincent en ese momento. Sin palabras, cambió de tema con torpeza. Buscó con la mirada un tema de conversación y terminó ensimismada. Tengo hambre. Lo siguió con la mirada mientras Vincent solo respondía con una palabra. Ah, ¿eso es todo? ¿Solo o? A Rachel le sorprendió su indiferencia. Fingió confusión. ¿Qué más? ¿Necesitas que te transfiera dinero para comida? No me refería a eso. Yo. Su voz se apagó a mitad de camino. Vincent parecía divertido. Claro que sabía lo que quería decir. Rachel era exigente y solía trabajar hasta tarde. Por eso, sus hábitos alimenticios eran irregulares. Siempre que decía que tenía hambre, sin importar que fueran las 3 de la mañana, Vincent se levantaba para prepararle algo de comer. Pero ahora, no le importaba si le dolía el estómago. Ya que tienes los medios, baja y compra algo. Tengo una fiesta a la que asistir más tarde. Dicho esto, se giró para volver a su habitación a cambiarse. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Rachel le agarró la mano con fuerza. Y al girarse, se encontró con su rostro sombrío. ¿Salir tan tarde? ¿Para qué? Vincent no entendía por qué se había alterado de repente. Intentó quitársela de encima, pero ella lo sujetó con más fuerza. Sintiendo el dolor en la muñeca, frunció el ceño y siseó suavemente. Déjalo ir. Es solo una fiesta normal. Sin más explicaciones, a Rachel le costó aceptarlo. Pero nunca antes hacías esto. ¿Cierto? Él nunca la dejaría por nada.
Si fuera el viejo Vincent, al oír que Rachel tenía hambre, habría corrido a la cocina, sin ganas de salir. Pero ahora ya no le importaba. Al fin y al cabo, ya había decidido dejarla. Realmente se comportaba raro esta noche. Reflexionó con una última pregunta. ¿Sigues enojado? No, para nada. Vincent mantuvo la calma, con un dejo de exasperación en la voz. Aunque parecía sincero, Rachel seguía inquieta. Miró la hora y dijo, «Es muy tarde. Iré contigo». Se dirigía a la puerta, pero la voz impaciente de Vincent la detuvo desde atrás. «No te molestes. Me reuniré con unos amigos. Sería incómodo llevarte conmigo». Su movimiento vaciló de repente. Le sorprendió que él se negara. Durante los primeros años de su relación, Vincent intentó varias veces presentársela a sus amigos. Ella a menudo se negaba debido a su apretada agenda de trabajo. ¿Ahora su oferta había sido rechazada? Antes de que pudiera volver a hablar, Vincent ya había pasado de largo y se había ido. La fiesta era en un bar. Al entrar Vincent, los amigos que ya estaban reunidos se burlaron de él. Vaya, un invitado poco común. ¿Qué te trae por aquí, Vincent? Pensamos que tendrías una excusa para no venir, como siempre. Exacto. Siempre dices que estás ocupado. Pensamos que nos dejaste por una chica. Al escuchar sus chistes, Vincent se sintió un poco avergonzado y soltó una risa autocrítica. Fui tan ingenuo en aquel entonces, distanciándome de mis amigos y perdiéndome por una mujer que ni siquiera me amaba. Se sentó entre el grupo, cogió una copa de la mesa y le dio un sorbo. El aroma del alcohol le inundó la boca y parecía un poco nostálgico. La verdad es que antes disfrutaba mucho bebiendo, pero lo dejó porque a Rachel no le gustaba. Rachel siempre pensó que se conocieron en una cita a ciegas, pero no fue así. Vincent la vio por primera vez en el funeral de sus padres. Tenía apenas 10 años, pero se encargó personalmente de los preparativos del funeral. Todos sus familiares le dijeron que no estuviera triste y que se asegurara de atender bien a los invitados. Pero cuando llegó el momento de llevar los dos cuerpos al crematorio, no pudo contenerse más. Salió corriendo, encontró un rincón y sollozó. Fue entonces cuando Raquel lo encontró. Era hija de una amiga de su madre y la habían traído ese día. Al ver lo molesto que estaba, no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y le ofreció un dulce. ¿Quieres un dulce?, preguntó. Él sollozó, tomó el dulce que ella le ofreció, lo desenvolvió y dejó que la dulzura le llenara la boca. Pero las lágrimas seguían cayendo. Ya no tengo a mamá ni a papá. Los extraño mucho, dijo. Ella también tenía solo unos 10 años, pero parecía sorprendentemente madura. Le acarició suavemente la cabeza. No tengas miedo. Siguen por aquí. Es como cuando estás en la escuela y ellos en el trabajo. Cuando estás en casa comiendo, simplemente están de viaje de negocios. Aunque los busques, acaban de volver a casa. Siempre están cerca, pero siempre se extrañan. Pero algún día se volverán a cruzar. Sus palabras lo consolaron en esas largas noches sin padres. Se convenció de que seguían ahí, solo que siempre se extrañaban. Se dijo a sí mismo que un día, después de muchos años, se volverían a encontrar. Durante mucho tiempo, Vincent nunca olvidó sus palabras ni a ella, aunque lo único que sabía de ella era su nombre, Rachel. Muchos años después, la madre de Rachel organizó una cita a ciegas para ellos. Desde el principio, su madre le advirtió que Rachel era genial en todos los sentidos, salvo que era distante por naturaleza y podría tardar en entrar en confianza. Pero a él no le importó. Ya había visto su calidez antes y estaba dispuesto a hacer el esfuerzo por volver a verla. Durante sus 5 años de relación, Vincent la centró todo en ella. Su ropa no se podía lavar con agua. Así que todos los días, después del trabajo, su primera tarea era llevarla a la tintorería. Una vez, ella mencionó casualmente lo agradable que sería llegar a casa y encontrar una comida caliente todos los días. Fue entonces cuando él dejó su pasión por el diseño de joyas. Encontró un trabajo de oficina cerca de su empresa. Uno que no pagaba bien, pero le ofrecía flexibilidad. Se mudó a su apartamento.
A ella no le gustaba el olor a alcohol, así que él también dejó de beber y se distanció de sus viejos amigos. Tras la muerte de sus padres, se sentía como si flotara, sin un hogar real, yendo a donde la vida lo llevara. Sin embargo, estar con Rachel le hacía sentir que por fin tenía un ancla. Dondequiera que estuviera Rachel, ese era su hogar. Así que hizo todo lo posible por cuidarla. Por suerte, sus esfuerzos no fueron del todo en vano. Con el tiempo, ella ya no era tan fría con él. Y ella empezó a complacer algunas de sus peticiones. Como su tradición mutua de intercambiar regalos en Nochevieja. Pero justo cuando él creía que las cosas mejoraban, otro chico se inmiscuyó en sus vidas. Thomas, un amigo suyo de la universidad. A Rachel le encantaba la limpieza. Nunca dejaba que Vincent comiera en su coche. Sabiendo que no le gustaba, nunca la presionó. Pero más tarde, vio a Thomas comiendo galletas en su auto. Y ella no hizo nada para detenerlo. La primera vez que Vincent preparó dulces con éxito, quiso compartirlos con ella con entusiasmo. Pero ella frunció el ceño y los apartó, diciendo que no le gustaban. Sin embargo, cuando cenaba con Thomas, si a éste le parecía que algo era demasiado dulce, se lo pasaba, y ella lo aceptaba con gusto. A los amigos de Vincent les encantaba beber y solían ir a los bares para divertirse. Pero Rachel fruncía el ceño y le pedía a Vincent que dejara de juntarse con ellos, alegando que le disgustaba el ruido. Pero cuando Thomas mencionó ir a un bar, su primer instinto no fue negarse, sino seguirle la corriente. Incidentes como estos ocurrían una y otra vez. Cada vez que Vincent preguntaba, ella simplemente decía que ella y Thomas eran solo amigos y le pedía que dejara de exagerar. Ahora, al mirar atrás, lo tenía claro. Simplemente no lo amaba lo suficiente. Después de que Vincent se lo contara a todos, sintió que se había quitado un peso de encima. Pero el ambiente se volvió sombrío. Por fin, alguien rompió el silencio. «Ella no te quiere, ¿por qué sigues con ella?», preguntó Jack. Vincent se volvió hacia Jack, sonrió y negó con la cabeza. «No me voy a quedar. Ya he decidido que terminamos. Me voy del país en 2 semanas». Cuando Vincent llegó a casa, Rachel seguía despierta. El olor a alcohol lo atrapó al entrar, lo que la hizo fruncir el ceño. «¿No te dije que odio el olor a alcohol? Si estás celoso, dilo. ¿Para qué emborracharte hasta hacerte un desastre?». Se cambió los zapatos y fue directo al baño. Tras una breve pausa, respondió: «Bebí porque quería, no por ti». Rachel se frotó las sienes, sintiendo que ahora había una barrera de comunicación entre ellas. No dijo nada más, pero se acercó para ayudar a Vincent a acostarse. Para su sorpresa, Vincent esquivó su mano. «¿En qué habitación duermes esta noche?». Sus palabras la desconcertaron, y no podía creerlo. «¿Nos obligas a dormir en habitaciones separadas?». Vincent hizo un gesto de desdén. «No te gusta el olor a alcohol, ¿verdad? Así que mejor dormimos separados». Dicho esto, no se molestó en dar más explicaciones y se dirigió al dormitorio principal. Un rato después de arreglarse, oyó cerrarse de golpe la puerta de la habitación de invitados. Rachel estaba visiblemente molesta. Antes, habría entrado en pánico y se habría apresurado a arreglar las cosas. Pero ahora, no le importó. Simplemente se quedó dormido. Al día siguiente, Vincent salió temprano para presentar su renuncia en el trabajo. Fue un proceso sencillo y la entrega fue rápida. Para cuando llegó a casa, era apenas mediodía. En cuanto entró, vio a Rachel con un pastel y saliendo. No fue hasta que sus ojos se posaron en el pastel que recordó: era el cumpleaños de Thomas. Al verlo entrar, Rachel no se detuvo ni lo miró. Simplemente se fue. Vincent no intentó detenerla, porque sabía que era su forma de ignorarlo. Desde que Thomas regresó al país hace 3 años, habían discutido incontables veces por su culpa. Cada vez, al terminar la pelea, ella le impedía hablar. Y cada vez, Vincent se disculpaba de inmediato y la persuadía hasta que se calmaba. Pero esta vez, cambió rápidamente su enfoque y no se preocupó por sus sentimientos. Después de que Rachel se fuera, Vincent fue directo a su habitación y abrió su portátil. En 2 semanas, se iría a Londres.
Necesitaba encontrar un lugar para alquilar y empezó a buscar recetas locales para probar en casa. Le costaría acostumbrarse a vivir solo en el extranjero. Recostado en la cama, Vincent revisó su teléfono distraídamente y vio que Thomas había publicado algo hacía media hora. Gracias por estar ahí en cada momento importante de mi vida. Abajo, había una foto de Rachel sentada junto a Thomas, mirándolo con una ternura que Vincent nunca antes había visto en ella. A Rachel y a sus amigos les gustó la publicación, y el comentario de Rachel fue el primero. Te lo prometí y no voy a faltar a mi palabra. Sus amigos también dejaron comentarios, diciendo que les alegraba verlos tan contentos. Pero el último comentario rompió la atmósfera de paz: deja de publicar, o Vincent volverá a armar un escándalo cuando vea esto. Vincent ya había causado un escándalo. En aquel entonces, no sabía que Thomas era el primer amor de Rachel. Solo creía que eran buenos amigos. Así que, cuando notó que Rachel le prestaba tanta atención a Thomas, lo mencionó con delicadeza. Después de todo, aunque solo sean amigos, hay límites que deben respetarse entre los géneros. Fue un recordatorio aparentemente inofensivo, pero la expresión de Rachel se enfrió al instante. Solo somos amigos. Es una interacción normal. ¿Qué hay que evitar?, replicó ella. Sus amigos también intervinieron, diciendo que él estaba siendo mezquino al intentar controlar con quien se hacía amiga. Vincent no entendía por qué una simple sugerencia provocaba tanta reacción. No fue hasta más tarde, cuando descubrió que Thomas no era solo un amigo, sino el primer amor que ella no podía olvidar. Se separaron porque su madre no lo aprobaba y Thomas se fue al extranjero. Entonces, ella aceptó ir a citas a ciegas y empezó a salir con Vincent. Solo entonces él lo entendió todo. Con razón Rachel trataba a Thomas de forma diferente. Con razón sus amigas no lo apreciaban y reaccionaban con tanta vehemencia cada vez que él sugería que Rachel se distanciara de Thomas. Era porque la persona a la que Rachel realmente amaba siempre había sido Thomas. Para sus amigos, Vincent era solo un impostor que le había robado el lugar a Thomas. Creían que Thomas era su pareja ideal y que solo con él Rachel sería verdaderamente feliz. Apartado de sus pensamientos, Vincent no confrontó a Rachel como suponían que haría. En cambio, apagó el teléfono y volvió a dormirse. Cuando Vincent se despertó más tarde esa noche, fue Rachel quien lo despertó con una mirada tormentosa. Al mirar la hora en su teléfono, sintió una oleada de fastidio. Respiró hondo, intentando calmarse antes de mirarla. ¿Qué pasa? La voz de Rachel era gélida, mostrando su disgusto. Vincent, ¿te acuerdas siquiera de que soy tu novia? Llegué a casa tan tarde y ni siquiera llamaste. Los novios de todas mis amigas las vigilan y les insisten en que vuelvan a casa. Pero tú, ni un solo mensaje. ¿Qué pasa? Vincent la miró, desconcertado por qué estaba tan molesta. Estabas con Thomas y los demás, así que ¿qué debería preguntarte exactamente? ¿No eras tú quien se quejaba de que siempre llamaba e interrumpía tus quedadas? Así que no llamé. Además, tú y Thomas solo son amigos, ¿verdad? ¿Nada más? Su explicación tenía sentido, dejando a Rachel sin palabras. Quería argumentar que él nunca se quedaba dormido mientras ella llegaba tarde a casa sin al menos avisar. Pero no podía expresarlo sin exponer su razonamiento. No entendía por qué reaccionaba así hasta que recordó la publicación reciente de Thomas. «Estás molesto por la publicación de Thomas», afirmó, segura de sí misma. Aún así, negó con la cabeza. «No estoy enojado». Rachel se sintió aliviada, descartó sus palabras como una simple negación obstinada y empezó a explicar. «Conozco a Thomas desde hace años. Es normal ayudarlo a celebrar su cumpleaños». Los comentarios de esa publicación eran solo bromas inofensivas. No tienes que tomártelo en serio. El sueño volvió a apoderarse de ella, y Vincent apenas escuchó sus explicaciones. Dando un sí, ya sé, con poco entusiasmo. Ve a descansar. Rachel, al captar el tono desdeñoso, insistió. Te digo la verdad. No tienes por qué enojarte por esto. Suspirando, Vincent se sintió agotado, demasiado cansado para seguir con esto. ¿Cómo puedo convencerte de que no estoy molesto? Tomó su teléfono,
Abrió la publicación de Thomas delante de Rachel y le dio me gusta. ¿Ves? ¿Esto prueba algo? Rachel guardó silencio. Se quedó mirando a Vincent, intentando ver si de verdad estaba enfadado. Al cabo de un rato, se rindió, se sentó a su lado y extendió la mano para abrazarlo por la cintura. Pero Vincent se apartó un poco sin hacer ruido. Rachel se quedó atónita. No esperaba que Vincent rechazara su toque. Pero lo que vino después fue molestia por el rechazo. ¿No dijiste que no estabas enojada? Cerró los ojos, sin querer verla, y le dio una razón que ella no podía discutir. Estoy muy cansada del trabajo de hoy. Apretó los labios y finalmente se levantó, yéndose sin decir palabra. A la mañana siguiente, cuando Rachel salió, Vincent ya estaba desayunando. Se dio cuenta de que no había nada para ella y preguntó, ¿dónde está el mío? Él no levantó la vista, terminó su desayuno antes de explicar, noté que apenas comiste los desayunos que preparé antes, así que supuse que no te gustaron mucho. Si quieres algo, puedes comprarlo abajo. Rachel se quedó atónita. No esperaba esa razón. Sentía que Vincent había estado actuando extraño últimamente y no entendía por qué. Llegó a la conclusión de que seguía molesto por Thomas. Cuando volvió a hablar, su tono se suavizó. ¿No siempre querías ir al parque de diversiones? Vamos hoy, por favor, deja de estar molesto. Vincent, quien había explicado innumerables veces que no estaba enojado, no quería volver a hablar de ello. De todas formas, siempre se aferraba a su punto de vista. En cuanto al parque de atracciones, Vincent solía querer ir. Perdió a sus padres de joven y nunca fue a un parque de diversiones. Cuando empezó a salir con Rachel, lo mencionaba a menudo y la invitaba a ir con él. Pero ella siempre decía que era infantil, que estaba demasiado ocupada con el trabajo y no le interesaba. Al recordar aquellos tiempos, negó con la cabeza. Todo es cosa de niños. No nos vayamos. Rachel conocía el motivo de su negativa. Pero esta vez no se rindió. Siguió insistiendo hasta que Vincent se molestó tanto que finalmente accedió. No era fin de semana, así que no había mucho tráfico. Conduciendo con suavidad, llegaron rápidamente al parque de atracciones. Compraron entradas y justo al entrar, se acercó un grupo conocido. Eran los amigos de Thomas y Rachel. La chica que iba delante, Nancy, se acercó emocionada y saludó a Rachel, empujándola hacia adelante. Ya que nos encontramos contigo, pasemos un rato juntos. Cuantos más, mejor. Vincent se quedó atrás del grupo, sin encajar. Al oír a Nancy, no reaccionó. Rachel lo miró instintivamente. El grupo pareció notarlo, disculpándose con insinuación, pero sin soltarla. Era como si le dijeran, si no estás contento, simplemente vete. Vincent entendió lo que querían decir, pero no se enojó. Simplemente sonrió, me parece bien lo que sea. Después de todo, no fue su idea venir al parque de atracciones. Al ver la aprobación de Vincent, Rachel se relajó y aceptó la sugerencia. El grupo deambuló sin rumbo, probando cosas que parecían divertidas. Tras probar las atracciones tranquilas, naturalmente optaron por las emocionantes. Vincent solía quedarse con Thomas, protegiéndolo constantemente. Para alguien ajeno a la situación, podrían pensar que Thomas y Vincent eran la pareja. Sin embargo, la verdadera novia de Vincent, Rachel, caminaba detrás sin recordárselo jamás. Cuando llegaron al tobogán de troncos, Thomas se emocionó. Rachel, vamos a hacer eso. La sugerencia de Thomas no era algo que Nancy y los demás rechazarían. Así que centraron su atención en Vincent y Rachel. Vincent no opinó. No le daban miedo las atracciones emocionantes ni le disgustaban las más tranquilas. Él podía aceptar cualquier cosa. Rachel negó con la cabeza. Ustedes, adelante. No me gustan esas cosas. Justo cuando ella se negó, Thomas la agarró de la manga y le suplicó, vamos, Rachel. Tendré miedo sin ti. Ante su mirada lastimera, Rachel no pudo negarse y accedió. Pero miró a Vincent instintivamente. Vincent permaneció tranquilo, como si nada importara. Su calma inquietó a Rachel. Vincent se acercó al vendedor de ponchos para la lluvia,
pero regresó con las manos vacías, negando con la cabeza. Le pregunté al personal. Se habían quedado sin ponchos. Con sus palabras, Rachel dudó de nuevo. Thomas, al notarlo, le aseguró rápidamente, no importa si nos mojamos. Podemos usar una toalla después. Rachel, tengo muchas ganas de ir. Así que al final, Rachel fue con ellos. El grupo se subió al canal de troncos, se amarró y el bote llegó lentamente a la cima antes de hundirse rápidamente por la gravedad. Un chapoteo enorme empapó a todos excepto a Thomas, a quien Rachel protegió instintivamente con su chaqueta. Al bajar de la atracción, todos estaban empapados, menos Thomas. Al ver a Vincent empapado, Rachel se dio cuenta de que se había centrado en proteger a Thomas y se había olvidado de él. Ella le dirigió una mirada de disculpa. A él no pareció importarle e incluso justificó sus acciones. Está bien. Estabas más cerca de él. Cuidarlo es normal. Vincent parecía imperturbable mientras se dirigía a una tienda cercana a comprar una toalla, secándose lentamente la ropa y el pelo mojados. El siguiente plan, también sugerido por Thomas, fue probar una sala de escape. Pronto, el grupo, guiado por su guía, entró en la sala. Eligieron una con temática de terror. Thomas, quien era inexperto y estaba ansioso por ir, se aferró rápidamente al lado de Rachel. Vincent observaba todo lo que hacían, pero permanecía en silencio. Notó cómo Thomas gritaba con frecuencia cuando tenía miedo, solo para que Rachel lo jalara y lo tranquilizara diciéndole, no te preocupes. Todo es falso. Los rompecabezas no eran muy difíciles, pero cada uno tenía sus propios planes. Tardaron casi 2 horas en llegar al rompecabezas final. Este último paso no requería resolver un rompecabezas, sino representar un escenario. Según las instrucciones, un hombre y una mujer debían interpretar los papeles de novios, completando los trámites matrimoniales antes de ver un vídeo que les ayudaría a escapar. Lógicamente, Vincent y Rachel eran la única pareja presente, lo que los convertía en la pareja perfecta. Pero de repente Nancy intervino. Oí que Vincent le tenía miedo a los fantasmas. ¿Por qué no dejar que Thomas y Rachel interpretaran los papeles? Ante esto, los demás se unieron, haciendo eco de la sugerencia de Nancy. Vincent escuchó sus débiles excusas, pero no las mencionó, como que Thomas había gritado antes o que Rachel no era la única opción si tenía que ser Thomas. Rachel no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, pero Thomas habló. Esto no está bien. Si Rachel y yo lo hacemos, Vincent podría enojarse. Aunque expresó su preocupación, le sujetó la mano a Rachel con fuerza, mirándolo con un dejo de desafío. Fue entonces cuando Vincent, que hasta entonces había estado callado, finalmente se movió. Al ver esto, Nancy y los demás pensaron que estaba molesto y empezaron a criticarlo. Es solo un juego. ¿Para qué enojarse? Vincent rió para sí mismo, con el rostro confundido. ¿De qué están hablando? ¿No necesitamos también un testigo para la boda? Solo iba a ser el padrino. Después de decir eso, se dirigió al lugar del testigo e hizo un gesto a Rachel y Thomas para que ocuparan sus lugares. Ninguno de ellos lo vio venir. Intercambiaron miradas y luego empezaron a animar a Rachel y Thomas, diciendo que si a Vincent no le importaba, podían seguir adelante. Una vez listos, comenzó la ceremonia. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegó a la parte del beso entre los novios, cuando Rachel se detuvo de repente. Al ver esto, Vincent no lo cuestionó. En cambio, caminó detrás de ella y la empujó hacia Thomas. Rachel se tambaleó y sus labios aterrizaron en la mejilla de Thomas. Al terminar el beso, un vídeo comenzó a reproducirse en una cortina detrás de ellos, mostrando la historia desde la perspectiva del novio. Trataba de cómo fue engañado por una mujer engañosa y murió el día de su boda. Atrapado en esta casa, su espíritu juró vengarse de todas las mujeres infieles hasta que lo conmovió el amor verdadero entre los jugadores. Decidió dejarse llevar y reencarnar. Una vez que la historia terminó y se abrió la última puerta, emergieron, cada uno con ideas diferentes sobre la parte del amor genuino. Vincent permaneció inmutable, inafectado por la cinta. Vincent, justo ahora, cuando Thomas y yo. Rachel empezó a explicar, pero Vincent la interrumpió. Lo sé, lo entiendo. Es solo un juego.
Aunque parecía tranquilo, no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de cómo la había empujado. ¿Por qué me empujaste al final? ¿Qué clase de novio empujaría a su novia hacia otro chico? Ella lo miró fijamente, intentando leer su expresión, pero él solo sonrió. ¿Qué otra cosa podría significar? Solo quería terminar el juego rápido, respondió. Rachel no había terminado, pero Thomas se acercó de repente y le tomó la mano. Rachel, tengo hambre. Veo un restaurante más adelante. ¿Por qué no comemos algo? Al darse cuenta de que era la hora de comer, miró el reloj y aceptó, y siguió adelante. Nancy y los demás les hicieron señas para que se fueran, diciendo que tenían que regresar. Si no nos damos prisa, mi novia se preguntará dónde estoy. Después de despedirse, se fueron, dejando a Thomas y Rachel. Vincent se fue y luego dijo, vayan a comer. Tengo algunas cosas que atender. Se alejó sin ver sus reacciones. Vincent no estaba poniendo excusas. Tenía asuntos que atender. Recientemente, había solicitado un pasaporte y hoy era el día de recogerlo. Al salir del parque de atracciones, tomó un taxi a la oficina para obtenerlo. Después de recibirlo, se tomó una foto con él junto a su carta de oferta y la publicó con el pie de foto, comenzando una nueva aventura en la vida. Todos lo vieron, excepto Thomas, Rachel y su círculo más cercano. No esperaba mucho al compartir su entusiasmo, pero 3 días después, recibió una llamada inesperada. Era su mentor universitario, con quien no había hablado desde que dejó su carrera por Rachel. Vincent se dio cuenta de que su mentor probablemente estaba decepcionado con él en aquel entonces. Profesor, ¿qué le hizo llamar de repente? Su mentor parecía alegre por teléfono. He oído que se va al extranjero para retomar el diseño. Mañana tenemos una reunión. ¿Por qué no te unes a nosotros y te organizamos una fiesta de despedida? Recordando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a su asesor y compañeros, Vincent no dudó y aceptó de inmediato. Esa noche, se durmió temprano en la habitación de invitados, sin siquiera darse cuenta del regreso de Rachel. Al día siguiente, Vincent salió de su casa y se dirigió directamente a la dirección que le había indicado su asesor. En cuanto entró en la habitación reservada, su asesor lo llamó para que se sentara a su lado. Era una reunión de exalumnos, y aunque no se habían visto en años, no faltaron temas de conversación. Mientras el grupo comía y charlaba, el tiempo voló. Justo cuando Vincent hablaba con su tutor, sonó su teléfono. Era una llamada de un becario del bufete de abogados de Rachel. En cuanto contestó, el becario parecía frenético. Vincent, Rachel tiene dolor de estómago otra vez, pero no sé qué medicamento necesita. ¿Qué debo hacer? Vincent no se contuvo. Le dijo los nombres de los 2 medicamentos que Rachel solía tomar. Se oyeron algunos ruidos al otro lado de la línea, y finalmente, con la voz casi a punto de llorar, el interno dijo, Vincent, no los encontré en la oficina. ¿Podrías traerlos? Antes, Vincent habría accedido de inmediato. Pero ahora, sin dudarlo, se negó. Si no los encuentras, ve a una farmacia cercana o pide a domicilio. Es conveniente. No iré. Después de colgar, el asesor, que antes había permanecido en silencio, habló. ¿Esa novia te hizo dejarlo todo? Vincent asintió. Sí. ¿Le parecerá bien que te vayas al extranjero?, preguntó el asesor con evidente preocupación en la voz. Vincent era el mejor estudiante del departamento. Le encantaba el diseño de joyas, tenía talento y era muy trabajador. Tenía un futuro brillante, pero lo dejó todo por una relación para dedicarse por completo a su novia. El asesor temía que Vincent volviera a desaprovechar esta rara oportunidad por un desacuerdo con su novia. Pero Vincent negó rápidamente con la cabeza. No importa si ella está de acuerdo o no. He decidido romper con ella. Sorprendido por este giro de los acontecimientos, el asesor se rió con ganas. Bien. Así es como debe ser un hombre. No puedes renunciar a tu futuro por una mujer. Vincent, fuiste el estudiante más talentoso que he guiado. Si sigues por este camino, brillará con fuerza. No dejes pasar esta oportunidad otra vez. Vincent sonrió suavemente. No lo haré porque ahora he aprendido a quererme.
Después de la reunión de exalumnos, Vincent llegó tarde a casa. Al entrar en la sala, se sorprendió al ver a Rachel sentada en el sofá con cara de pocos amigos. Arqueó una ceja. ¿Qué haces aquí? Rachel, pálida, miró a Vincent un buen rato antes de hablar, sin siquiera responder a su pregunta. ¿Dónde estabas? Tan tarde. Sabías que me dolía el estómago. ¿Por qué no viniste a buscarme? Ella empezó a hacer preguntas, visiblemente molesta. Pero él, en cambio, permaneció tranquilo, mirándola sin rastro de emoción. No vine porque tenía cosas que hacer, dijo. Además, estoy lejos de tu oficina. Te es más fácil que alguien más lo compre o que lo pidas a domicilio. No sería de ninguna ayuda. Cuando se dio la vuelta para irse, Rachel no pudo contenerse más y alzó la voz. Vincent, antes no eras así. La miró con indiferencia. ¿Cómo estaba antes? Rachel empezó a temblar, cada vez más nerviosa. Vincent se pellizcó la frente y la agarró de repente, diciendo palabras que le dieron escalofríos. Es tarde y estoy muy cansada. Cálmere. Me voy a la cama. A solo 2 días de su partida, Vincent borró y bloqueó los contactos de Rachel y todos sus amigos. Como no les caía bien y preferían a Thomas, no había necesidad de seguir en contacto una vez que se fuera del país. Tras borrarlos, abandonó todos los grupos de chat a los que se unió por el bien de Rachel. Tras deshacerse de todo lo relacionado con ella, Vincent empezó a empacar. Vivir allí 5 años significaba que tenía mucho que gestionar. Por suerte, Rachel se fue temprano, diciendo que la empresa tenía un nuevo caso, lo que le dio tiempo a empacar. Terminó justo cuando Rachel entró por la puerta. Al ver todo el equipaje en la entrada, sintió una sensación inquietante y preguntó, ¿qué pasa aquí? Sorprendido por lo temprano que había regresado, él miró el equipaje, pero mantuvo la calma. Él respondió con naturalidad, solo me deshago de unas cosas viejas. Planeo reemplazarlas. Ella lo miró con recelo, pero finalmente lo olvidó. Rachel tenía sus propios problemas, se sentía molesta y un poco asustada. ¿Por qué me borraste? Sorprendido por su rápido descubrimiento, Vincent cerró su cuenta. Fingiendo sorpresa. Vaya, ¿se me desconectó? Con Rachel viéndolo, volvió a iniciar sesión y se disculpó. Puede que tu lista de amigos haya sido borrada porque hackearon mi cuenta. Ya sea por la actuación obviamente falsa de Vincent o por haber notado su comportamiento reciente, le costó creer su historia. Solo agrégame de nuevo ahora, déjame verte hacerlo. Ella se quedó allí firme, sin moverse ni un centímetro. Vincent suspiró, agarró su teléfono y lo apuntó al código QR expuesto. Pero antes de que la información pudiera escanearse, su teléfono empezó a sonar. Thomas apareció en la pantalla y ella rápidamente guardó el teléfono. Respondió y sea lo que fuere lo que dijera, su expresión cambió ligeramente. Thomas, no te preocupes, voy para allá, lo tranquilizó. Y con eso, se dio la vuelta y salió corriendo. Vincent cerró la pantalla de solicitud de amistad con calma. Justo cuando guardaba su teléfono, apareció un tema de tendencia. El hashtag de moda decía, Thomas, plagio. Thomas, un prometedor diseñador de joyas, saltó a la fama tras ganar un concurso nacional. Pero ahora se descubrió que sus diseños ganadores eran plagiados, específicamente de Vincent. Con razón Thomas estaba tan desesperado por llamar a Rachel. Rachel, su ex y abogada, probablemente podría ayudarlo rápidamente. Pero en el mundo del diseño, el plagio es un callejón sin salida. Thomas estaba cavando su propia tumba, aunque a Vincent no le importara. Abrió una aplicación de billetes y reservó un vuelo a Londres para el día siguiente. Todo estaba listo, solo faltaba irse mañana. Rachel regresó a la mañana siguiente con aspecto apresurado. Dudó al ver a Vincent desayunando, pero finalmente habló. Vincent, se reveló que los diseños de Thomas de hace unos días eran copias. Vi los originales, es la serie Tu amor verdadero de hace 5 años. Thomas declaró que no había plagiado y que ustedes dos eran colaboradores. ¿Podrías iniciar sesión y compartir eso solo por esta vez? Hace 5 años, cuando decidió dejar el diseño de joyas, trabajó por las noches para terminar la serie Amor verdadero.
Ella le preguntó entonces, ¿por qué dejarlo si le encantaba tanto el diseño? Su respuesta fue simple, ella importaba más. La serie Amor Verdadero fue su primer proyecto después de que se juntaron y terminó por su culpa. Rachel sabía lo importante que era para él, pero ahora le pedía este favor a Thomas. ¿Quería que la víctima limpiara el nombre del plagiario? Era absurdo. Vincent no pudo evitar reír al mirarla. ¿De verdad quieres que lo ayude a limpiarlo? Ella no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Esperaba que Vincent ayudara a Thomas. Lo pidió porque estaba segura de que no se negaría. Sabía cuánto la amaba Vincent. Al ver su expresión tranquila, Rachel sintió una punzada de culpa. Pensó en ofrecerle algo a cambio. Querías visitar las Islas del Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto publiques la declaración, vamos juntos, ¿de acuerdo? Para demostrarle que hablaba en serio, reservó 2 billetes a Australia delante de él. Sin embargo, momentos después de pagar, Thomas volvió a llamar. Rachel, alguien filtró mi dirección. Hay gente afuera de mi casa. Tengo miedo. El teléfono temblaba con sus gritos. Al oír que Thomas estaba asediado, Rachel entró en pánico. Apenas tuvo tiempo de recordarle a Vincent que publicara antes de salir corriendo de nuevo. La vio irse sin decir palabra. Después de desayunar, se limpió con calma, sacó su teléfono e inició sesión en su cuenta, que llevaba mucho tiempo inactiva. Republicó la defensa de Thomas, pero añadió 8 palabras sencillas. Nada de colaboración, solo robo. Hecho esto, ignoró el caos que seguiría. Rompió la tarjeta SIM, la tiró a la basura y empacó sus maletas. Tras contemplar su casa por última vez, salió, paró un taxi y se dirigió al aeropuerto. Esta vez no se quedaría con nadie. La publicación desató rápidamente un escándalo. Que el creador original señalara el robo de Thomas tras su floja excusa de colaboración fue ridículo. Internet se enfureció y pronto los fans, demasiado entusiastas, encontraron la ubicación exacta de Thomas, pintando su puerta principal con grafitis odiosos. Rachel estaba en casa de Thomas intentando consolarlo. No te preocupes, Thomas. Soy abogado. Me aseguraré de que todos los que te amenazaron paguen. Pero sus palabras no lograron calmar a Thomas. Lloró aún más fuerte al mostrarle la publicación condenatoria de Vincent. Rachel, ¿no dijiste que Vincent aceptó ayudar? ¿Por qué me haría esto? ¿De verdad todavía me odia? Verlo tan angustiado le rompió el corazón a Rachel. Estaba a punto de buscar el perfil de Vincent, pero recordando que ayer no le había enviado una solicitud de amistad tras ser interrumpido por la llamada de Thomas, se dio cuenta de que nunca la había vuelto a agregar. Intentar llamarlo fue el golpe final. La habían bloqueado. La idea parecía ridícula, pero al relacionarla con las maletas que vio dejar a Vincent, una dura verdad se desplegó. Desesperada, revisó los chats y grupos a los que Vincent se había unido, pero su nombre familiar no aparecía por ninguna parte. Intentó por todos los medios encontrar a Vincent, pero no lo consiguió. Incluso en Weibo, la había bloqueado. Su ansiedad aumentó, así que llamó a Nancy y a sus amigos, sin importarle siquiera que Thomas le preguntara qué pasaba. ¿Puedes contactar con Vincent? Fue directo al grano, pero después de preguntar a todos, recibió la misma respuesta. Nadie pudo contactarlo. Rachel se dio cuenta entonces de que no podía encontrar a Vincent por ningún lado. Una mirada de confusión brilló en sus ojos. No sabía qué había pasado, pero instintivamente se levantó y se dirigió a la puerta. Al verla a punto de irse, Thomas entró en pánico. Rachel, ¿a dónde vas? No me dejes. Me asustaré sola. Normalmente, este tipo de súplica funcionaba, pero ahora no. Rachel lo empujó, bajó al garaje subterráneo, se subió a su coche y condujo a casa. Thomas, temeroso de irse solo, la observó con impotencia mientras se marchaba, dando un portazo antes de acercarse a la ventana justo a tiempo para ver cómo el coche de Rachel se alejaba a toda velocidad. 20 minutos después, Rachel estaba en casa. Registró cada habitación, pero no encontró rastro de Vincent. Al observar con más atención, no solo Vincent había desaparecido, sino también todas sus pertenencias. Desesperada por encontrar alguna señal de que Vincent hubiera estado allí,
finalmente vio una nota en la mesita de noche. Rachel, terminemos. Solo 8 palabras, pero le cayeron como un rayo. Vincent quería romper, pero la amaba tanto que ¿cómo iba a dejarla ir? Incluso renunció a su joya favorita, diseñada para ella. Y ahora, solo porque le pidió que declarara exonerando a Thomas, ¿la dejaba? Rachel no podía creerlo, pero tenía que hacerlo. Vincent se fue sin que ella pudiera discutir, sin siquiera saber si estaba en otra ciudad o en otro país. La habitación vacía reflejaba el vacío que sentía por dentro. La tristeza la abrumó, destrozando su lógica. Incluso corrió de vuelta al despacho de abogados y usó el teléfono de un compañero para llamar a Vincent, pero cada intento terminaba con una voz fría y mecánica que decía, el número que ha marcado no está disponible. Justo entonces, sonó su teléfono. Era Thomas. Rachel, ¿a dónde fuiste? Tengo miedo, la voz de Thomas llegó, pero ella ya no sentía ninguna urgencia. Se masajeó la sien. Guardó silencio hasta que unos sollozos sordos la hicieron decir en voz baja, tomé tu caso y lo llevaré hasta el final. No te preocupes, quienes usaron medios ilegales no se saldrán con la suya. Rachel finalmente intervino para ayudar a Thomas, abordando la situación. Aunque Thomas no pudo librarse de la etiqueta de plagio, tomó medidas firmes para castigar a quienes filtraron su información privada o vandalizaron su casa. Pero poco después, se difundió la noticia de que Vincent y Rachel habían roto, o mejor dicho, de que él había desaparecido sin explicación alguna. Nancy y los demás invitaron a Rachel a salir enseguida tras enterarse de la noticia. En cuanto llegó, la rodearon. Con razón Vincent no la había visitado últimamente mientras te ocupabas del caso de Thomas. Por fin es lo suficientemente inteligente como para dejarla ir. Oye, Rachel, ahora que ya no está, ¿cuándo volverás con Thomas? Charlaron un rato, pero Rachel no le siguió. ¿Volver? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿No piensas volver con Thomas? ¿Por qué iba a volver con él? Se bebió un trago, absorta en sus pensamientos. Intentó por todos los medios encontrar a Vincent, pero solo descubrió que se había ido al extranjero. No sabía qué país. Negando con la cabeza, habló con un dejo de tristeza. Solo quiero encontrar a Vincent. ¿Por qué lo buscas? Rachel, ¿no me digas que te has enamorado de Vincent? Nancy parecía incrédula, mirando a Rachel, que parecía haber envejecido en cuestión de segundos. Rachel bebió en silencio, deteniéndose al oír las palabras de Nancy. Al igual que Vincent, la idea nunca se le había pasado por la cabeza. Pero ahora que Vincent se había ido así, se sentía vacía e inquieta. Rió con amargura y dijo en voz baja, fue mi novio durante 5 años. ¿No es normal que te guste? Pero si te gusta, ¿qué hay de Thomas? Alex la interrumpió, quitándole la bebida con una mirada perpleja. Todos pensábamos que te gustaba Thomas y te presionamos para que salieras con Vincent. Así que te ayudamos a ti y a Thomas a estar solos. Nunca dijiste que no. ¿Ahora dices que te gusta Vincent? Rachel tomó otra bebida y se recostó en el sofá. La frustración se notaba en su voz. No lo sé. Solo sé que cuando se fue, sentí que me faltaba una parte. Pienso en él pase lo que pase. Ella pensó que se pondrían de su lado. Pero a medida que sus palabras se asentaban, sus expresiones se complicaron. Finalmente, Alex no pudo evitar resoplar y volvió a poner la botella delante de ella. Rachel, te lo mereces. Los demás se quedaron bebiendo un rato con ella antes de irse uno a uno. Al final, Rachel fue la única que quedó en la cabina, ahogándose en bebida, una copa tras otra. Rara vez Rachel se dejaba llevar así. En la escuela, siempre fue la chica ideal. Estaba anclada en el papel de buena estudiante y nunca se atrevió a salirse de la línea. La primera vez que se descuidó fue el año que conoció a Thomas. A Thomas tampoco le iba bien en la escuela y a menudo lo acosaban y lo aislaban. Rachel se fijó en él porque cada vez que lo veía, se metían con él. Lo defendió un par de veces, y por eso, empezó a quedarse con él. Más tarde, Rachel descubrió que Thomas era muy popular entre el sexo opuesto. A sus amigas también les gustaba. Ni siquiera ella pudo resistirse y terminó enamorándose de él durante el tiempo que estuvieron juntas.
Salieron durante 3 años. Rachel planeaba presentárselo a sus padres después de graduarse y luego casarse. Sin embargo, a la madre de Rachel no le gustaba Thomas. Ella pensaba que era demasiado calculador. Así que pagó para que Thomas saliera del país y organizó una cita a ciegas con Vincent para Rachel. Primero, Vincent le desagradaba mucho. Aunque la partida de Thomas no fue culpa de Vincent, él parecía ocupar su lugar. En aquel entonces, ella creía que nunca se enamoraría de él. Pero después, Vincent renunció a tanto por Rachel. Cada vez que ella le preguntaba por qué, él respondía que era lo más importante del mundo para él. Daría cualquier cosa por ella. Rachel se sintió conmovida por su amor incondicional, así que su actitud hacia él se suavizó. Fue entonces cuando Thomas regresó. Con sentimientos persistentes por él, se alejó de Vincent otra vez. Pensó que si no fuera por Vincent, estaría con Thomas, el que realmente amaba. Pensó que quería a Thomas. Sin embargo, cuando Nancy y los demás le propusieron oportunidades a ella y a Thomas, nunca las rechazó. Aún así, empezó a sentir resistencia en su interior. Pensó para sí misma una última vez que, después de eso, solo vería a Thomas como amigo. Creía que podría con ello. Cuando Vincent los dejó solos a ella y a Thomas al principio, pensó que había gestionado bien ambas relaciones. Pero más tarde, su negligencia y su intento de poner a prueba sus límites hicieron que Vincent decidiera irse. No pudo evitar pensar que tal vez esto era lo que se merecía. La botella que tenía delante estaba más de la mitad vacía, y la mente de Rachel se nubló. Aturdida, le pareció ver una figura familiar. Extendió la mano. Él le devolvió la sonrisa, la ayudó a levantarse y la llevó a una caja en el piso de arriba. Vincent, ¿eres tú? Has vuelto, ¿verdad? Esto no es un sueño, ¿verdad? Sus movimientos se detuvieron un segundo, pero respondió rápidamente, con una voz suave pero ligeramente distinta a la que ella recordaba. Sí, he vuelto. Descansemos un poco primero. Pero Rachel, demasiado ida para pensar con claridad, no le prestó atención. Con un din, el ascensor se detuvo. La llevaron a una habitación, la acostaron en una cama mullida y se durmió profundamente. Junto a ella, Thomas le pasó los dedos por los ojos cerrados y luego por los botones de la camisa. Sus ojos se llenaron de resentimiento. Rachel, eres mía. No dejaré que ames a nadie más. Estás atrapada conmigo de por vida. Dicho esto, se quitó la ropa y se acostó a su lado. 5 años después, en el aeropuerto de High City, Vincent salió con traje negro y gafas de sol. Volver a la tierra donde vivió tantos años le despertó emociones. Cuando fue a Londres, fue con la intención de quedarse para siempre. Pero después de 5 años, finalmente entendió por qué a Londres se le llamaba desierto alimentario. Por suerte, había supermercados chinos y podía cocinar, lo que le hacía la vida más llevadera. Así que, cuando la empresa anunció sus planes de abrir una sucursal en China, se ofreció rápidamente a regresar con el equipo. El grupo principal aún no había llegado. Vincent estaba de pie junto a la salida con su maleta, esperándolos. Justo entonces, una voz femenina familiar y llena de incredulidad se escuchó desde atrás. Vincent, ¿eres tú? En cuanto las palabras salieron de su boca, una sombra lo envolvió. Levantó la vista y vio nada menos que a Rachel. Después de 5 años, al ver por fin a la persona con la que había soñado, le tembló la voz y extendió la mano, deseando abrazarlo. Pero Vincent se movió más rápido, retrocediendo en cuanto ella extendió la mano. Rachel, sé profesional, por favor. El título distante hizo que Rachel se detuviera y su retirada le dolió el corazón. Vincent, ¿dónde demonios has estado todos estos años? Te he buscado durante 5 años, y por fin te he encontrado. Rachel, donde he estado no es asunto tuyo, y nunca te pedí que me buscaras, respondió. Además, no somos tan cercanos como para que me llames Vincent. Puedes llamarme Rachel. Rachel negó con la cabeza, aún incrédula. Vincent, ¿cómo puedes decir que no tenemos ninguna conexión? ¿Sigues enojado conmigo? Sé que me equivoqué. ¿Nos das otra oportunidad? Te juro que esta vez no te decepcionaré. Vincent suspiró frustrado. Por primera vez,
comprendió de verdad lo que significaba hablar con una pared. Rachel, ¿no lo entiendes? ¿Estoy enfadada? ¿Con qué? ¿Olvidaste que rompimos hace 5 años? ¿Otra oportunidad? Ja. Rachel, ¿por qué haría eso? Ethan, ¿estás listo? Tenemos que irnos. Su intercambio se interrumpió cuando el resto del equipo llegó a la salida. Al mirar atrás y ver que Vincent seguía allí, lo llamaron. En cuanto Vincent oyó eso, pasó junto a Rachel con su maleta. Tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para enredos contigo. Disculpa. Ni siquiera la vio, simplemente aceleró y se fue. Rachel quiso perseguirlo, pero una mano le bloqueó el paso de repente. No parece querer tener ningún vínculo con usted, señora. Aferrarse a él no es muy caballeroso, dijo una voz suave de mujer. Rachel frunció el ceño. Esto es entre él y yo. ¿Quién te crees para meterte? Soy su novia, respondió la mujer con una sonrisa sarcástica y desdeñosa. Si alguien está acosando a mi novio. Señora, dígame, por favor, ¿quién más tiene derecho a intervenir si yo no lo hago? Rachel notó la hostilidad, pero no reconoció la afirmación de que era su novia. Después de todo, Vincent se fue sin dar señales de esperar a alguien. Le gusto, dijo con seguridad. La mujer se rió a carcajadas. No sé de dónde sacas tanto descaro. Tú eres historia antigua, y yo soy su presente. ¿Me estás diciendo que le gustas? Quizás le gustaste una vez, continuó, pero ha elegido a otra. ¿Para qué seguir insistiendo? Rachel no quería creerlo, pero la seguridad de la mujer y su conocimiento detallado sobre ella y Vincent la inquietaban. ¿De verdad Vincent había superado su vida? Pero antes la amaba tanto. ¿Cómo pudo enamorarse de otra tan fácilmente? Con los labios apretados, la miró fijamente y declaró con terquedad, no me rendiré. No importa quién seas, no puedes arrebatármelo. Soy Linda. Siéntete libre de intentarlo, dijo Linda con una ceja levantada, divertida por las amenazas de Rachel. ¿Quitárselo? Es una broma. Vincent se fue hace 5 años. Está atrapada en el pasado. ¿Pensando que todavía le pertenece? Linda miró a Rachel como si fuera un espectáculo absurdo, antes de caminar tranquilamente hacia donde Vincent se había ido. Rachel se quedó allí de pie, con el rostro entre rojo y blanco. Linda, la única hija de la familia más importante de Ciudad J, heredera del Grupo L, en una liga completamente distinta a la de Vincent. ¿Cómo podían siquiera conocerse? ¿Y no se suponía que Linda salía con un chico internacional? ¿Mintió Linda sobre que Vincent era su novio? Apretó los puños. Rachel observó cómo Linda se alejaba, con la ira hirviendo por dentro. Encontraría a Vincent y revelaría la verdadera naturaleza de Linda. No permitiría que sus planes salieran bien. Vincent sabía que encontrarse con Rachel en Ciudad J era inevitable, pero no esperaba que pareciera un lugar tan pequeño. El bufete de abogados de Rachel trabaja con el departamento legal de la sucursal nacional de DW. Por suerte, él se encargaba del departamento de diseño de joyas, así que rara vez lidiaba con asuntos legales. Aún así, le sorprendió brevemente ver a Rachel como representante legal, pero pronto le restó importancia. Después de almorzar, Vincent encontró un ramo de rosas rojas en su escritorio. Su compañero de trabajo se quedó boquiabierto. «Wow, Ethan, tu novia es muy romántica». Cuando se giraron para mirar a Vincent, notaron que no estaba contento. Sin pensarlo mucho, tiró el ramo a la basura. «¿Por qué tirar unas flores tan bonitas?», preguntó su colega, decepcionado. Vincent se rió entre dientes. «Si mi novia los viera, se pondría celosa. Ya sabes cómo es Linda». Su compañero de trabajo se dio cuenta de que las flores no eran de Linda. La curiosidad lo invadió. Preguntó, ¿cómo sabes que no las envió ella? Pensar en Linda le dibujó una dulce sonrisa en el rostro a Vincent. Ella sabe que no me gustan las rosas. Ninguno de los dos notó que Rachel las observaba desde lejos. No podía oír la conversación, solo vio a Vincent desechar las rosas sin dudarlo ni confirmarlo. A pesar de un momento de decepción, esto reafirmó la creencia de Rachel. Vincent no debía de querer a Linda.
Si le importaba, comprobaría si las flores eran de ella antes de tirarlas. Además, Linda no ha aparecido en días. Las acciones decisivas de Vincent parecían indicar que no eran tan cercanos. Tal vez ni siquiera eran pareja. ¿Significaría esto que aún tenía una oportunidad? La alegría la invadió, aliviando su reciente tristeza. Decidida, Rachel no dejaba de mirar el reloj. Era la hora de salida que más había deseado en 5 años. Finalmente, al terminar la jornada laboral, Rachel bajó rápidamente las escaleras y esperó junto al coche de Vincent. 10 minutos después, Vincent, listo para irse a casa, vio a Rachel esperando junto a su coche. Al verlo, no pudo ocultar una sonrisa. «Vincent, ¿tienes tiempo hoy? Mi mamá supo que volviste y quiere verte». Su primera reacción fue irse, pero mencionar a la mamá de Rachel lo hizo dudar. Aunque él y Rachel habían roto, la mamá de Rachel había sido amable durante los 5 años que estuvieron juntos. Una visita no estaría mal. Encontraré tiempo para visitarla. Se despidió y se subió al coche. Al principio, ella seguía negándose a irse. Aunque la ventana amortiguaba su voz, él la oía con claridad. «Vincent, no sé qué pasa entre tú y Linda, pero debo decirte que no es buena persona. Tiene novio en el extranjero, Vincent. No soporto que te engañen. ¿Me puedes escuchar?» La ventanilla bajó lentamente, revelando el atractivo perfil de Vincent. «¿Qué más quieres decir? Pero déjame recordarte que, si se trata de Linda y de mí, no tienes por qué molestarte. No es asunto tuyo». «No es asunto tuyo», aplastó el destello de alegría en los ojos de Rachel. Él se había separado por completo de ella. Aún así, no podía dejarlo pasar. Cometió un error. ¿Por qué ni siquiera le daba una oportunidad? Con dolor en el rostro, Rachel se apresuró a levantarse antes de que Vincent perdiera la paciencia. «Vincent, por favor, créeme. Mi amor por ti es real, y lo que digo es verdad. Alguien como Linda, la princesa rica, no puede ser sincera». «¿Nunca te dijo que tenía novio en el extranjero?» Habló con sinceridad, pero Vincent permaneció impasible. Se giró para mirar a Rachel con seriedad por primera vez, pero sin gratitud ni deleite. Su mirada estaba llena de profunda burla. «Rachel, han pasado 5 años, y te has convertido en alguien a quien le encanta provocar. Las personas son como espejos. Ves a los demás como te ves a ti misma. La estás calumniando. ¿Pero alguna vez pensaste que el novio de Linda en el extranjero podría ser yo?» Rachel se quedó atónita con sus palabras, no esperaba semejante respuesta. Le impactó que su opinión sobre ella fuera tan mala. Se quedó allí, atónita, viendo a Vincent subir la ventanilla y marcharse. 20 minutos después, Vincent llegó a su casa alquilada. Al abrir la puerta, vio a Linda con un delantal. Su rostro se iluminó con una cálida sonrisa al verlo. «¿Has vuelto? El último plato está casi listo. Luego podemos comer». Vincent se sorprendió un poco al verla en ese papel. Le apretó la mejilla mientras se inclinaba. «¿Sabes cocinar? ¿Qué otras sorpresas me escondes?» Linda rió con indulgencia, llevándolo a la mesa. «Acabo de aprender hoy. ¿Quieres probar?» Miró los 4 sencillos platos caseros en la mesa. Se veían bastante bien. Probó uno y se sorprendió gratamente. Le dio un gran pulgar hacia arriba. «¡Qué bueno!». Vincent la elogió generosamente y luego reflexionó. «No sabía que tuvieras tantas habilidades culinarias». Finalmente, declaró con decisión, «Es la primera vez que cocino y está buenísimo. Supongo que tienes un don para ello. De ahora en adelante, cocinar es tu tarea». Linda, un poco sorprendida por su reacción, se echó a reír a carcajadas. «Eres realmente especial. Apuesto a que eres el único que puede darle órdenes así al heredero del Grupo L». Al día siguiente, a la hora de comer, Vincent estaba a punto de bajar cuando apareció Rachel con un contenedor de comida. «Vincent, aún no has comido, ¿verdad? Te traje el almuerzo. Comamos juntos». Ella se movió para dejar el recipiente en su escritorio, pero él la detuvo. «No hace falta.
Voy a bajar. Vincent se negó rotundamente, pero ella no se rindió. Rachel forzó una sonrisa y le acercó el contenedor. Traje esto solo para ti. Antes de que pudiera terminar, una voz masculina aguda la interrumpió. Rachel, esto es lo que hice para ti. ¿Cómo puedes dárselo a otro perdedor? Vincent se giró y vio a Thomas, un rostro familiar. Su voz era aguda y desagradable, penetrando el silencio de la oficina. Otros fruncieron el ceño, incómodos. Vincent apartó el contenedor y, a diferencia de la nerviosa Rachel, mantuvo la calma. Te dijo que es para ti. ¿Por qué me lo das? Esta escena le recordó a hace 5 años, cuando Vincent decidió irse. Él también había sido así entonces, indiferente a todo, sin importarle con quién estaba ni a ella. Sumida en sus pensamientos, Rachel no se dio cuenta de que Thomas se acercaba. Al ver ese rostro familiar, no pudo hablar. 5 años antes, Rachel, borracha, confundió a Thomas con Vincent y terminó en la cama con él. Aunque no lo reconoció estando sobria, no pudo quitárselo de encima después de eso. Thomas interpretó el papel de novio de Rachel, alejando a sus admiradores, y Rachel, cansada de lidiar con hombres, se lo permitió. Nadie lo dijo, pero Thomas sabía que Rachel lo toleraba siempre que no molestara a Vincent. Tras un breve silencio, los ojos de Thomas se llenaron de odio. Antes de Vincent, el corazón de Rachel le pertenecía solo a él. Al principio, cuando supo que Vincent y Rachel estaban juntos, Thomas no se preocupó. Sabía que solo necesitaba aparecer y Rachel volvería con él. Y tenía razón. Cuando regresó del extranjero, aunque Rachel no había roto con Vincent, lo dejó todo para estar con Thomas con solo una llamada. Hasta que Vincent se fue repentinamente del país. Se fue, pero sintió como si se llevara una parte del alma de Rachel. A partir de ese momento, su mundo solo giraba en torno a él. Thomas, quien una vez fue la luz de luna que no podía olvidar, ahora era un simple grano de arroz al que tenía que aferrarse con trucos para no perderlo. Thomas miró a Vincent con resentimiento. Ya que se había ido, ¿por qué había vuelto? Mientras la seguía, Rachel se puso nerviosa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, volviéndose rápidamente hacia Vincent. Vincent, déjame explicarte. No tengo nada que ver con él. Vincent, impasible ante sus emociones, los empujó con impaciencia. Rachel, no sé qué traman, pero la verdad es que no tengo tiempo para estos juegos infantiles. Esto es una empresa, no un mercado para tus argumentos. Deja de obstaculizar el paso y de interrumpir a los demás. Se dirigió a la puerta. Justo cuando llegó, apareció una mujer, con un vestido rojo y cabello negro, que inmediatamente le rodeó los hombros con el brazo. Vamos. Te invito a almorzar. Levantó una ceja hacia Linda, que parecía imponente, pero no la apartó. ¿Por qué estás aquí? Si no hubiera venido, alguien podría haberme robado a mi marido. Linda bromeó, pero sus ojos le lanzaron una mirada de advertencia a Rachel. Si Jane no me hubiera llamado, ¿no me ibas a decir nada? Con solo una mirada, Rachel y Thomas no se atrevieron a insistir. Su estatus no podía competir con el de la heredera del grupo L. Aún así, Rachel no estaba dispuesta a rendirse así como así. Finalmente, Rachel se volvió hacia Thomas con la voz llena de ira. Thomas, ¿quién te dijo que vinieras aquí? Piérdete. Los ojos de Thomas se enrojecieron al instante y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tiró de su manga, suplicándole suavemente. Rachel, me equivoqué. La próxima vez, no te seguiré solo. Por favor, no me mandes lejos. Al ver más miradas sobre ellos, Rachel quiso evitar más problemas. Tiró la lonchera a un basurero cercano. Ya que te encanta tu lonchera, no te molestes en traerme más. Entonces le quitó las manos de encima, se dio la vuelta y se fue con cara de pocos amigos. Presa del pánico, Thomas la siguió rápidamente, olvidándose de la lonchera tirada. Mientras tanto, Vincent y Linda ya estaban en el restaurante. Después de ordenar, Vincent le pasó el menú a Linda. Nuestra empresa dará una fiesta la semana que viene. ¿Puedes traer a alguien más? ¿Quieres venir? Claro que sí, dijo después de pedir y devolver el menú.
No puedo dejar que veas cómo se juntan los demás mientras estás sola. Ya que me invitaste, me sacrificaré y seré tu cita. Vincent la miró de reojo. Bien. Si te resulta tan pesado, quizá encuentre a alguien más que me acompañe. Sacó su teléfono como si fuera a escribirle a alguien, y Linda miró a Vincent con incredulidad. Solo bromeaba. No me quitarías el privilegio de ser su acompañante, ¿verdad? La comida terminó entre bromas. Para cuando regresaron a la oficina, Rachel ya no estaba. Sin embargo, desde ese día, se fijó en Vincent, llevándole flores y comida a diario, sin inmutarse ni siquiera cuando él las tiraba. Pasó una semana volando, y pronto llegó el día de la fiesta de la empresa. Vincent entró al local con Linda del brazo. Casi de inmediato, se les acercó gente con bebidas. Tras unos cuantos intercambios de cortesía, Vincent se arrepintió de haberla traído. Aunque la mayoría lo saludaba primero, la mayoría parecía interesada en Linda. A Vincent le disgustaban estas reuniones de negocios, pero a menudo lo usaban como presentación para Linda. Se convirtió en su evento para hacer contactos, y Vincent se sintió más agotado que nadie. Media hora después, Vincent se frotó la cara, cansado de las sonrisas forzadas, y miró a Linda con enojo. Ocúpate de esto tú mismo. Necesito un descanso. Tomó un pastelito, buscó un rincón y le dio pequeños mordiscos. Justo cuando estaba a punto de terminar, apareció alguien indeseable. Vincent, ¿por qué estás aquí solo? Rachel sonrió, mirándolo con nostalgia. ¿No vino Linda contigo? Ves, te dije que esas chicas ricas no son sinceras. Mira, ni siquiera quería venir a una fiesta contigo. Sin cambiar de expresión ni siquiera mirarla, se levantó para buscar otro sitio. Pero al moverse, Rachel también lo hizo. Después de un rato, su irritación se hizo evidente. Dilo ya. Su rostro se sonrojó de incomodidad. Vincent, durante tu ausencia, pensé mucho en las cosas. Solía pensar que Thomas me gustaba y te lastimé. Lo siento. Pero en los 5 años posteriores a tu partida, el dolor de perderte fue mucho peor que cuando Thomas se fue. Me di cuenta, Vincent, de que siempre te he amado. Mis sentimientos por Thomas eran solo una obsesión. Vincent, ¿puedes darme otra oportunidad para arreglar las cosas? Su súplica parecía sincera. Si Vincent no hubiera vivido esa época en persona, quizá la habría perdonado. Pero ahora la miraba con fría indiferencia y le hablaba con dureza. Ahora bien, dices que después te diste cuenta de que era una obsesión con Thomas. ¿Quién dice que después no dirás que yo también era solo una obsesión? Si no puedes comprender tu propio corazón, ¿por qué debería confiar en tus promesas? Cada palabra que Vincent decía le dolía más a Rachel, dejándola con una sola defensa débil. 13 Vincent, no te miento, lo juro. Cuando te fuiste, cada día era un infierno. No puedo vivir sin ti. A lo lejos, Linda notó la situación e interrumpió la conversación. Señaló a Vincent. Lo siento, tengo que ocuparme de algo, dijo, disculpándose. Al ver al tipo que bloqueaba a Vincent, los demás asintieron en señal de comprensión y lo dejaron irse. Linda se apresuró hacia la esquina, pero de repente vio una figura sospechosa con traje de camarero. El hombre mantuvo la cabeza gacha, avanzando lentamente hacia Vincent. No podía verle la cara, pero era evidente que era un hombre. Un mal presentimiento la invadió. En la esquina, debido al enfrentamiento, Vincent seguía de espaldas al hombre, ajeno al peligro. Linda corrió más rápido, pero aún estaba unos pasos atrás. En ese momento, el hombre sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Vincent. Vincent, muere. Rachel levantó la vista justo a tiempo para ver al hombre que empuñaba el cuchillo, con la hoja a centímetros de Vincent. Sus pupilas se entrecerraron por el pánico. Sin pensarlo, apartó a Vincent y cambió de posición con él. Al segundo siguiente, resonó el sonido del cuchillo al atravesar la carne, seguido del grito de dolor de Rachel. La sangre salpicó ante los ojos de Vincent, y su mente se quedó en blanco. No pudo reaccionar. El peso de Rachel cayó sobre él, y apenas pudo mantenerse en pie. Se arrodilló para sostenerla. El hombre del cuchillo, sorprendido por el cambio, volvió a levantarlo para apuñalar a Vincent,
Pero antes de que pudiera hacerlo, una fuerza enorme lo golpeó en la muñeca. Sintió un dolor intenso en la muñeca y ya no pudo sostener el cuchillo, cayendo al suelo con estrépito. Entonces, el personal de seguridad que llegó lo derribó de una patada y lo inmovilizó, incapaz de levantarse. Tras un momento de pánico, el salón de banquetes se calmó al darse cuenta de que el atacante había sido sometido. Algunos llamaron a la policía, otros a una ambulancia. Alguien le arrancó la máscara al hombre, revelando un rostro que Vincent reconoció al instante: Thomas. De repente, Vincent comprendió. Su única conexión era Rachel. Si quería que Vincent muriera, era por ella. Pero Vincent estaba desconcertado. Lo último que supo fue que Thomas y Rachel estaban saliendo. ¿De verdad Thomas iba a matarlo solo porque Rachel lo había estado molestando últimamente? Aturdido, Vincent se quedó allí sentado hasta que alguien ayudó a Rachel a apartarse. Entonces sintió que alguien lo abrazaba. El corazón de Linda resonaba en sus oídos, calentándolo. ¿Te lastimaste? Siento mucho llegar tarde, dijo con voz temblorosa. Lo examinó de pies a cabeza. Solo se sintió aliviada al ver que estaba ileso. Lo abrazó de nuevo. Vincent finalmente volvió a la realidad, sintiendo su miedo. Le dio una suave palmadita en la espalda. Estoy bien, no te preocupes. Aún así, esa aterradora escena se repetía en su mente. Estaba tan cerca. De no ser por Rachel, lo habrían apuñalado. Linda lo abrazó con fuerza, temerosa de que si lo soltaba, todo sería un sueño. Me alegra tanto que estés bien. Estaba muerta de miedo, admitió. Sin embargo, al recordar a Rachel recibiendo el golpe por Vincent, sus ojos brillaron de frustración. Si hubiera sido más rápida, tal vez Rachel no lo habría hecho. Pero mientras ella estuviera allí, nadie podría arrebatarle a Vincent. Vincent, bastardo. Te mataré. No te dejaré ir, gritó Thomas con los ojos llenos de odio. Pero antes de que pudiera continuar, alguien le metió una servilleta en la boca, silenciándolo. Solo quedaron sus gruñidos ahogados. Con semejante incidente, el banquete no pudo continuar. Si te atreves a hacerle daño a Vincent, te lo haré pagar caro, prometió Linda con frialdad, con la mirada fija en Thomas llena de amenaza. Él se estremeció al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Ya no quedaba ningún otro lugar donde refugiarse. Al poco rato, llegó la policía y la ambulancia, llevándose a Thomas y Rachel. Tras declarar, los demás invitados se marcharon. En cuanto a Thomas, Linda dejó su caso en manos de los abogados. Afuera de la comisaría, Jane se quejó con Vincent. Los contraté porque oí que eran los mejores. Pero dejaron que sus vidas personales arruinaran nuestro primer evento, casi perdiéndome un miembro vital del equipo. Qué mala suerte tener un socio así. Lo despediré cuando vuelva. Con una pausa, continuó con amargura: no me importa si perdemos dinero. Voy a rescindir ese contrato. Bueno, tranquilo. Enojarse puede dar arrugas, y gastaste mucho dinero en esa cara tuya. No querrás malgastar todo ese dinero en cuidado de la piel solo por ellos. Vincent intentó calmarlo, echándole el pelo hacia atrás con suavidad. Al ver que se sentía un poco mejor, continuó: además, todo empezó por culpa de su jefe. Claro, pero casi arriesgó su vida al salvarme. Eso nos deja a mano. No te enfades, ¿vale? Al oír esto, Jane finalmente dejó escapar un suspiro. Bien, por tu bien, lo dejaré pasar por ahora. Ya veremos si hay algún problema cuando Rachel se recupere. Charlaron un rato más antes de separarse a la salida de la comisaría, uno yendo a casa y el otro esperando a que Linda fuera al hospital juntos. Aunque él le salvó la vida, no sería justo aferrarse a rencores del pasado para siempre. Cuando él y Linda llegaron al hospital, Rachel ya había salido de urgencias. Vincent fue directo a la habitación donde esperaba la madre de Rachel, Ellen. Entró primero y la saludó con dulzura. Hola, tía. Linda se quedó afuera, sentada en una silla en el pasillo. Dentro de la habitación, Ellen miró a Vincent sin mucha expresión y señaló una silla a su lado, diciendo simplemente: siéntate. No, gracias, tía. Solo vine a preguntar cómo está.
Vincent percibió la frialdad de Ellen y no quiso presionarla, así que negó con la cabeza y se quedó donde estaba. Sinceramente, no eran muy cercanos, pero ella había sido amiga íntima de su madre. Después de que Vincent perdiera a sus padres, Ellen lo había ayudado un poco de vez en cuando. No era mucho, pero había significado muchísimo para él ayudar a alguien en una situación difícil. Puede que Ellen le ocultara algunas cosas sobre Rachel y Thomas, pero lo trató como a un hijo durante sus 5 años de relación con Rachel. Vincent nunca le guardó rencor. Simplemente nunca imaginó que visitaría a Ellen así, en tales circunstancias. Ya pasó la etapa crítica. Si todo va bien, debería despertar mañana, dijo Ellen en voz baja, mirando el rostro pálido de su hija con dolor en los ojos. Luego miró a Vincent con una mezcla compleja de emociones. No estaba segura de cómo enfrentarse a Vincent. Sabía que ella y Rachel le habían hecho daño, y que irse era su derecho. Pero era la madre de Rachel, así que era natural que se pusiera un poco del lado de su hija. Cuando Vincent se fue al extranjero, Rachel estaba hecha un desastre, siempre borracha en casa. Entonces apareció Thomas. A Ellen nunca le cayó bien Thomas, pues lo consideraba demasiado manipulador. Y justo bajo su cuidado, lastimó profundamente a Rachel. Ellen culpó un poco a Thomas, a su hija e incluso a Vincent. ¿Cómo pudo irse así y destruir la esperanza de Rachel? 2. Así que Ellen dejó que Thomas se quedara, creyendo que tal vez si Rachel conseguía lo que quería, volvería a ser la mujer vibrante que una vez fue. Rachel no terminó con Thomas, pero logró recomponerse, hasta que Vincent regresó al país y lo revolvió todo, dejándola inconsciente en una cama de hospital. Racionalmente, Ellen sabía que Thomas era el principal culpable. Pero emocionalmente, aún conectaba a Vincent con este lío. Con un suspiro, Ellen lo miró y dijo, por los viejos tiempos, ¿podrías hacerme un favor, Vincent? Su sorpresa se convirtió rápidamente en comprensión. Tía, claro. ¿Qué necesitas? Te pido que no la veas más. Si algo así vuelve a ocurrir, no creo que mi corazón lo aguante. La súplica de Ellen era sincera, como si estuviera a punto de caer de rodillas. Vincent quería decirle que ver o no a Rachel no estaba en sus manos, sino que dependía de Rachel también. Sin embargo, al ver el rostro cansado de Ellen, no se atrevió a decirlo. Una risa sarcástica se escuchó desde la puerta cuando Linda entró, diciendo sin rodeos, «Señora, si no quiere que mi novio vea a su hija, es sencillo, que no lo moleste». Para cuando terminó de hablar, Linda se había unido a ellos en la habitación, atrayendo a Vincent hacia sí, demostrándole su apoyo y defendiéndolo, sobre todo delante de una persona mayor, lo que enrojeció las mejillas de Vincent. Se giró hacia Linda y le susurró, «Creí haberte pedido que esperaras afuera». «¿Qué te trajo aquí?» Ella lo miró, con el rostro enrojecido, y embelesada, no pudo evitar darle un beso rápido en los labios. Antes de que él pudiera pellizcarla, ella lo agarró de la muñeca, tosió levemente. «Solo estaba checando cómo estabas, ya que no había salido». Y, sorpresa, se encontró con alguien que te hacía sentir culpable. Las palabras de Linda avergonzaron a Ellen, pero su relación la sorprendió aún más. ¿Vincent salía con esta mujer? Darse cuenta la frustró aún más con su hija. Rachel no había valorado lo que tenía, y ahora no podía dejarlo ir, incluso cuando Vincent había pasado página en una nueva relación. Ellen no tenía nada que decir, pero como quien yacía en la cama del hospital era su hija, forzó una sonrisa y prometió, «Estaré pendiente de ello». Sin nada más que decir, Vincent tomó la mano de Linda y salieron. No se detuvieron hasta llegar a la puerta del hospital. Linda hizo una pausa, y Vincent la miró con curiosidad. «¿Qué pasa?» «Ay, no es nada, mi novio es demasiado encantador, es un poco abrumador». Suspiró dramáticamente antes de que él se avergonzara y añadió, «Oye, novio, ¿cuándo me vas a ascender?» Vincent hizo una pausa, con la cara ligeramente roja. «Depende del humor. Cuando esté de buen humor, te ascenderé». ¿Y cuándo está Vincent de buen humor? Al captar el tono juguetón en su voz, Linda decidió insistir, aunque al principio solo quería animarlo. Él la miró con fingida irritación, pero no le dio una respuesta definitiva. «Depende de tu rendimiento». Cuando Rachel despertó, ya era la tercera noche. Era un poco más tarde de lo que esperaban los médicos.
Ellen estaba tan ansiosa que casi pulsaba el botón de llamada cada media hora. Los médicos tuvieron que asegurarle repetidamente que las constantes vitales de Rachel estaban estables y que no había peligro, lo que la tranquilizó un poco. Sin embargo, comprendían su preocupación. La herida de cuchillo estaba cerca de su pecho. Si el objetivo del atacante no hubiera estado ligeramente por encima de Rachel, el cuchillo podría haberle atravesado el corazón directamente. Además, no había médicos en la escena del crimen para ofrecer ayuda inmediata. Cuando Rachel fue llevada al hospital, casi recibió un aviso de estado crítico. Por suerte, el destino la acompañó. Superó la cirugía y sus constantes vitales postoperatorias se mantuvieron estables. Aunque se despertó un poco tarde, su vida no corría peligro. Tras una breve visita el primer día, no había vuelto a aparecer. Al principio, Ellen no estaba demasiado preocupada. Es normal no tener mucha energía cuando uno acaba de despertarse de una lesión grave. Pero a medida que pasaban los días y él seguía en ese estado de apatía, Ellen empezó a entrar en pánico. Rachel, ¿qué pasa? No asustes así a tu mamá. Justo cuando Ellen estaba a punto de volver a presionar el botón de llamada, preocupada, Rachel le agarró la mano. Bajó la vista y vio la esperanza en sus ojos. Mamá, ¿puedes ayudarme? Esas palabras llenaron de inmediato a Ellen de un vago presentimiento. Lo que Rachel dijo a continuación lo confirmó. Mamá, ¿puedes invitar a Vincent a verme? Siempre fuiste muy buena con él. Estoy segura de que te escuchará. Al oír que se trataba de esto, Ellen se irritó y se negó rotundamente. Ni hablar. Rachel, se acabó lo vuestro. ¿No puedes simplemente dejarlo ir? Él ya siguió adelante con su vida y tú también deberías empezar la tuya. Ni siquiera te gustaba entonces. Hay otros hombres por ahí. ¿Por qué hacerte esto? Sus palabras fueron sinceras. Ellen solo esperaba que Rachel siguiera su consejo y pasara página. Cuando Rachel estaba obsesionada con Thomas, finalmente lo dejó ir y aceptó a alguien nuevo. Ellen creía que Rachel podía hacer lo mismo ahora. Con el tiempo suficiente, estaba segura de que Rachel acabaría superando lo de Vincent. Pero por primera vez delante de Ellen, Rachel negó con la cabeza y empezó a llorar, suplicando, «Mamá, no puedo olvidarlo. Sin él, moriré». Incluso cuando Ellen le contó que, tras llevar a Linda a verla una vez el primer día, Vincent no había mostrado más interés en su condición. Rachel seguía sin arrepentirse de haberle quitado el bisturí ese día. Aunque le dolió mucho cuando el cuchillo se clavó en su pecho, sintió el mismo alivio. Menos mal que fue ella quien recibió el golpe, no Vincent. Rachel quería creer que, por mucho que Vincent no quisiera verla antes, alguien como él no sería tan cruel como para no comprobar siquiera si estaba fuera de peligro y despierta. Dado que se comportó así, solo había una explicación. Ellen debió haberle dicho que no viniera. Ellen asumió que los sentimientos de Rachel por Vincent eran tan triviales como los suyos por Thomas, pensando que con el tiempo lo superaría simplemente no viéndolo. Pero Rachel sabía que no era lo mismo. Dijo que en momentos de vida o muerte, uno comprende de verdad sus sentimientos. En ese instante, Rachel tuvo la certeza de que amaba a Vincent sin temor a la vida ni a la muerte. Nunca experimentó esa sensación con Thomas. No podía olvidar a Vincent ni dejarlo ir. Su nombre quedó grabado en su memoria, inolvidable para siempre. Solo sabía que sin Vincent, moriría. Sin embargo, ver a Rachel en ese estado solo frustró aún más a Ellen. Rachel, despierta. Ya tiene novia. ¿De qué serviría verlo? Él y su novia están muy enamorados. No volverá contigo. Las palabras de Ellen no lograron que Rachel volviera en sí. Todavía la miraba con ojos suplicantes. Mamá, solo por esta vez, déjame verlo. Solo una vez. Ellen se armó de valor, negándose a mirar ni escuchar, manteniendo un silencio absoluto, mientras ambas apostaban a ver quién cedería primero. Al final, quien cumplió su deseo fue Rachel. Ellen no sabía la dirección de Vincent, así que tuvo que intentar localizarlo en su trabajo. Le tomó varios intentos, pero finalmente, al tercer día, al pasar Vincent por la recepción, lograron informarle que un tal Wilton lo buscaba. Vincent se dio cuenta rápidamente de que era Ellen,
pero le extrañó que llevara 3 días intentando contactarlo. No había ido a ver a Rachel después de la primera visita. ¿Qué quería Ellen? Pronto lo descubriría, pues Ellen se le acercó con expresión de culpa. Sin rodeos, Vincent preguntó directamente: «Señora Wilton, ¿necesita algo de mí? ¿Puede atender a Rachel? No se encuentra bien». Ella se sinceró, consciente de que él probablemente sospechaba que su visita era por Rachel. Tras decir eso, añadió rápidamente: «Vincent, sé que mi tía fue un poco dura la última vez. Se disculpa. Por favor, no le guardes rencor. Solo por esta vez, ¿de acuerdo? Te prometo que no volveremos a molestarte». Ellen pensó que disculparse haría que Vincent olvidara el pasado y aceptara ver a Rachel. Pero, sorprendentemente, negó con la cabeza. «Tía, me prometiste no verla. Acepté y pienso cumplirla. Además, incluso sin esa promesa, últimamente estoy bastante ocupado». El rostro de Ellen se puso un poco rígido y, al oír su última frase, no pudo evitar preguntar: ¿pasa algo? Vincent sonrió levemente, con una expresión de felicidad extendiéndose por su rostro y un brillo más intenso en sus ojos. «Le propuse matrimonio a Linda y estamos ocupados planeando nuestro compromiso». La noticia impactó a Ellen como un rayo. No esperaba que las cosas avanzaran tan rápido entre ellos. Sin que ella lo supiera, Rachel no había considerado casarse con Vincent después de 5 años de noviazgo. Con Linda, era algo que quería que sucediera cuanto antes. Linda persiguió a Vincent durante 2 años, salieron con el otros 2, y fue solo al tercer año que hablaron de matrimonio. Esto se debió a que, al principio, Vincent le había dicho que una vez había renunciado a su sueño por alguien y que no quería volver a hacerlo por nadie. Ella nunca menospreció sus antecedentes familiares. Los Miller, al ser una familia de alto nivel, no necesitaban matrimonios para estabilizar su negocio. Para el socio de Linda, valoraban el carácter por encima de los antecedentes familiares. No se opusieron al deseo de Vincent de dedicarse primero a su carrera. A Vincent le llevó 5 años forjarse un nombre en el diseño de joyas, siendo reconocido por su trabajo y no solo como el novio de Linda. Ahora, estaba listo para dar el siguiente paso. Lo que necesitaba era presentarle todo lo que quería darle. Llamaron suavemente a la puerta. Se abrió, y la voz de Linda la siguió. Con una lonchera caliente en la mano, le sonrió. «¿Prometido? ¿Cuánto tardarás? ¿Te traje comida?» «Ya casi termino», respondió Vincent con una sonrisa, indicándole que se sentara a su lado. Luego se volvió hacia Ellen. «Tía, ¿algo más?» Ellen dudó, pero finalmente negó con la cabeza. «Que disfruten de su comida». Digamos que la visita de hoy no se realizó. Sin esperar la reacción de Vincent y Linda, se levantó y se dirigió a la puerta. Una vez que Ellen se hubo marchado, Linda preguntó con indiferencia: ¿qué quería? Vincent tomó la lonchera que ella le entregó, se rió de su intento de fingir desinterés y le contó todo detallada y ligeramente exageradamente. Al ver que los celos se hacían más evidentes en su rostro, finalmente dejó de burlarse, tranquilizándola. «No pasa nada. No acepté verla. Nada de que estar celoso». Inesperadamente, Linda se animó al oír sus palabras. «¿Por qué no? No solo deberías ir, sino que yo también quiero ir. Ya se acerca nuestra fiesta de compromiso, ¿verdad? Vincent, vamos a entregarle la invitación». Vincent se preguntó cuándo se volvió tan generosa, pero al oír su siguiente frase, comprendió su intención. Pero como la adoraba, si ella quería ir, irían. Esa tarde, a las 5, Vincent y Linda llegaron a la habitación de Rachel en el hospital. Al abrir la puerta, Vincent se cruzó con la mirada de Rachel, quien la miró sorprendida. Ellen no le había contado a Rachel sobre el compromiso, solo que Vincent no había sido visto. Rachel pensó que no lo vería hoy, así que cuando apareció, fue una alegría inesperada. Antes de que pudiera reaccionar, la expresión de Ellen cambió. Esperaba que no vinieran, tal como Vincent le había dicho antes. Pero verlos ahora significaba que no estaban allí por Rachel. Como era de esperar, después de una breve charla, fueron al grano. «Tenemos otra razón para visitarla», dijo Linda. «Saca una invitación antes de que Ellen pudiera detenerla».
Es nuestra fiesta de compromiso en 5 días. Aquí está la invitación. Nos encantaría que vinieras. Linda sonrió de maravilla, pero la sonrisa de Rachel se quebró. Ya no pudo mantener la compostura. ¿Se van a comprometer? Esta vez respondió Vincent, sí, hemos tenido nuestras diferencias, pero después de que fallecieran mis padres, tu madre me ayudó mucho. Aunque no podamos estar juntos como pareja, siempre serás como mi familia, y significaría mucho que vinieras. Llamarla familia fue un duro golpe para Rachel. ¿Familia? Miró a Vincent, observando cómo se movían sus labios, pero no oía nada más que el zumbido en sus oídos. El dolor se extendía desde su pecho por todo su cuerpo, como miles de agujas perforando cada centímetro de piel, sumiéndola en la oscuridad. Las voces se desvanecieron hasta desaparecer por completo, junto con su conciencia. Doctor, doctor. La voz de Ellen resonó por la habitación del hospital. Al instante siguiente, Vincent y Linda, con la invitación que traían, fueron amablemente acompañados a la salida. Al salir del hospital, Vincent miró con preocupación la habitación de Rachel. ¿Estará bien? ¿De verdad estamos haciendo lo correcto?, se preguntó. Después de todo, ella le había salvado la vida. Si su visita la molestaba, se sentiría bastante culpable. Claro, no esperaba que Rachel reaccionara así, pero aún así, si se enfadaba de verdad, se sentiría mal. Linda le dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza y habló con cierta seriedad. No te preocupes. No lo hará. Llamé al mejor médico. Rachel es fuerte. Se desmayó una vez, pero no le hizo daño. De hecho, le ayudó a despejar un poco la mente. Así que fue una bendición disfrazada. Sin darse cuenta, llegó el día de la fiesta de compromiso de Vincent y Linda. Los Miller lo habían organizado todo en el hotel más elegante de J-City. Aunque solo era un compromiso, los Miller lo tomaron como algo importante. En la fiesta, todos estaban vestidos de gala y brindaban. Por parte de la novia, solo estaban algunos de sus colegas de la compañía de W y algunos amigos de él. La mayoría de la gente eran invitados de los Miller. Al ver a los Miller intercambiar felicitaciones con los invitados, Vincent sintió una mezcla de felicidad e impotencia. ¿Por qué el tío invitó a tanta gente? Nuestra boda no será así también, ¿verdad? Los ojos de Linda brillaban de alegría mientras bromeaba con él. Cuanta más gente, más se preocupan por ti. Así es como funciona con estas familias numerosas. Cuanto más importa, más invitados invitan. Le da vida. Mi futuro esposo parece entusiasmado con nuestra boda. Añadió con una sonrisa juguetona. ¿Debería decirle a mi padre que empiece a planear pronto? Su primer comentario sorprendió a Vincent. No se daba cuenta de que a las familias numerosas les gustaban las multitudes en los eventos sociales, pero su segundo comentario lo hizo sonrojar. Deja de molestarme o te ignoro, dijo, fingiendo irse. Linda suplicó rápidamente, está bien, me equivoqué. Lo siento mucho. No puedes irte. ¿Y qué hay de la fiesta de compromiso? Necesitamos al novio. Mientras reían y bromeaban, no notaron a alguien sentado en la esquina. Ella estaba un poco pálida, pero se esforzaba por mostrarse animada. Era Rachel. En contra del consejo de Ellen, insistió en asistir a la fiesta de compromiso justo después de salir del hospital. Había encontrado la invitación después de que se fueran. Aunque no pudiera casarse con Vincent, quería verlo feliz con sus propios ojos. Hoy lució su vestido más caro y glamuroso. Cualquiera que no lo supiera habría asumido que era la novia. Vincent, pensó, me he vestido para tu fiesta de compromiso como si fuera mi boda. No estábamos destinados a estar juntos en esta vida, pero tal vez en la próxima estemos juntos.